Continuamos con nuestro curso de geometría analítica. Ahora vamos a tocar lugar geométrico. El segundo problema fundamental de la geometría analítica me dice que dadas las condiciones del lugar geométrico encontrar su ecuación. ¿Cómo entender el lugar geométrico? Es la determinación que se tiene de una ecuación a través de su comportamiento, ¿de acuerdo? Veamos el ejemplo. Me dice determina el lugar geométrico, la ecuación de los puntos en el plano cuya distancia del punto 3,2 es siempre igual a 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar su ecuación. ¿Con qué elementos? Me habla de un punto y me habla que este punto siempre se mantiene a una distancia de 5 unidades. Vamos a hacer el planteamiento y ahorita lo desarrollamos. Entonces, ¿qué me tengo que acordar inmediatamente? Hablamos de un término muy importante, distancia, ¿de acuerdo? Entonces tengo que acordarme de la fórmula de distancia que ya la hemos manejado muchas veces. Me dice distancia es igual a la raíz cuadrada del valor de x2 menos x1. Recuerda que esto va elevado al cuadrado más y2 menos el valor de y1 también elevado al cuadrado. Todo esto va a quedar dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Es lo primero que me tengo que acordar y a partir de ahí vamos a empezar a construir todos los demás ejercicios. ¿Qué tengo que tomar en cuenta entonces? ¿Qué es un lugar geométrico? La ecuación, ¿sí? El primer problema fundamental, que se va a ver más adelante, me determina que a partir de una ecuación determinar sus elementos. El segundo problema fundamental, que es el que estamos tocando ahorita, a través de sus elementos determinar su ecuación. Muy importante esta parte de distancia. Ok, continuemos con nuestro ejercicio. Ahora sí me dice determinar el lugar geométrico, determinar la ecuación de los puntos en el plano cuya distancia del punto 3,2 es siempre igual a 5. Entonces, teniendo esta información, podremos determinar lo siguiente. Me dice, tengo una distancia y esta distancia siempre va a ser a 5. Entonces ya tenemos el término de distancia. Entonces podremos decir, aseverando y decir, entonces la distancia vale 5. Entonces 5 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz, ¿sale? Ya tenemos el planteamiento del problema, ya nos queda simplemente de alguna manera resolver. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer aquí. Ok. ¿Cómo saber quién es x1 y x2? Simplemente me están diciendo, me están hablando que hay un punto en relación que es 3,2. Entonces vamos a empezar a sacar toda nuestra información que tenemos aquí. Lo mismo da tenerlo de este lado que tenerlo del otro. Entonces vamos a tener el valor de la raíz. Me dice, vamos a determinar la ecuación de un punto o varios puntos que de hecho van a pasar por 3,2. Entonces vamos a tener que x menos el valor de x1. Este siempre va a ser considerado como mi x1 y y1. Aquí voy a tener mi x1 y mi y1. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, tenemos x menos el valor de x1 que es 3 al cuadrado más mi valor de y menos el valor de y1 que es 2 y voy a elevar al cuadrado. Todo esto va a quedar dentro de una raíz y esto es igual a 5. ¿Cómo vamos a quitar la raíz? Elevando al cuadrado. Entonces si elevamos al cuadrado, para con la intención de quitar la raíz, si lo hacemos de un lado, se lo tenemos que hacer por fuerza también al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de elevarlo al cuadrado, este cuadrado cancela mi raíz que tengo aquí, entonces simplemente voy a quedar con todo lo que está por dentro de la raíz. Entonces va a ser x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado, esto es igual 5 elevado al cuadrado, que es 25. ¿Qué me va a quedar? Desarrollar los cuadrados que están aquí. Recuerda que un cuadrado me va a decir, este es un binomio al cuadrado
me va a decir A más menos B. Si yo lo elevo al cuadrado, esto es igual al primer término al cuadrado, más menos 2 veces la multiplicación de ambos, más el segundo término elevado al cuadrado. Y va a suceder exactamente lo mismo aquí. Entonces me dice el primer término al cuadrado, que es x, menos la doble multiplicación de ambos, 3 por x, 3x por 2, me da 6x, más el segundo término elevado al cuadrado. Desarrollamos el primer binomio. Segundo binomio, sumamos el binomio, el primer término al cuadrado, respetamos el signo que es menos, el doble producto del primero por el segundo, o el doble producto de estos, 2 por y, por 2 sería 4y, más el segundo término elevado al cuadrado. Esto es igual a 25. ¿Qué me queda? Ordenar mis términos semejantes y empezar, este es cuadrado, empezar a ordenar de forma alfabética. Entonces me quedaría x al cuadrado más y cuadrada menos 6x menos 4y. Aquí me queda mi término que es 9 más 4. Aquí me falta el desarrollo, ese sería más 4. Ajá. Más 4. Que me daría como resultado 13. Más 13. Este 25 de este lado está sumando. Vamos a meterlo del lado contrario con el signo contrario, obviamente. Menos 25 y esto está igualado a 0. Tenemos términos semejantes que trabajar y resolvemos ya en su totalidad el ejercicio. Entonces me va a quedar ordenado, me va a quedar x al cuadrado más y cuadrada menos 6x menos 4y. 13 menos 25, que va a dar como resultado menos 12, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí encontramos la ecuación o el lugar geométrico. Esto me representa el lugar geométrico que la distancia de un punto, 3,2, siempre mantiene su distancia de 5. Pero este contiene, este lugar geométrico, esta ecuación, contiene todos los puntos que se mantienen en una misma distancia de ese punto, y ese punto es 5, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que estamos buscando. Este es mi lugar geométrico. Okay, siguiente ejercicio me dice determinar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que se conserva siempre equidistante a los puntos A 1,-2 y B 5,4. ¿De acuerdo? Entonces, para entender esta parte, tenemos que hacer un análisis y decir qué es equidistante. Equidistante significa que se va a mantener a la misma distancia. Entonces, va a ver, si yo identifico mi punto A, identifico mi punto B. ¿De acuerdo? Supongamos que están ahí ubicados mis puntos. Me va a hablar de un lugar geométrico y vamos a determinar su ecuación que pasa por en medio de ellos dos. ¿Sí? Pasa por en medio de ellos dos. Pero tiene una característica que siempre se mantiene equidistante. Entonces, si tomamos un punto cualquiera, un punto cualquiera, que es P, siempre se conserva la misma distancia. ¿Qué significa? Que este P tiene una distancia para B y es exactamente la misma distancia para A. ¿Sí? Si escogemos otro punto cualquiera, ahora tenemos un punto cualquiera, podemos tener un P1, por darle un nombre, se va a mantener a la misma distancia. Entonces, ¿qué me dice? Se mantiene a la misma distancia de B en relación a A. Y así nos podemos ir llevando, ir localizando cada uno de los puntos y siempre me dice va a ser equidistante. Entonces vamos a encontrar esa ecuación que tiene esa peculiaridad que cuando pasa se mantiene a la misma distancia en relación de A y B. En estos tipos de ejercicios siempre vamos a trabajar con algo, con una parte que la llamamos la condición. ¿Sale? La condición me va a dictar qué tengo que hacer y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer y cómo hacerlo? Entonces me va a decir, tengo una distancia de A hacia P que siempre es igual de P hacia B.
todo eso que escribimos lo podemos resumir en lo que tenemos aquí. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar con las distancias. Entonces voy a decir distancia. Ajá. Aquí voy a tomar mi x1 y mi y1. ¿De acuerdo? Entonces mi fórmula me dice x2, que es el punto que desconocemos. Entonces es x2 menos el valor de x1, que es 1. Acuérdate que estamos trabajando con a, ¿sí? Con el punto a. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Más y2, que es y, menos el valor de y1, que sería menos 2. Esto lo convierte en positivo, sería más 2, y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué representé? AP. Me dice, pero esto es igual ahora del punto P hacia B. Entonces, lo mismo va a suceder. Aquí voy a tener mi x1 y mi y1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener la raíz de el valor de x. Ahora voy a trabajar con el punto B. Menos x1, que es 5. Y lo voy a elevar al cuadrado. Más y2, que es y, menos el valor de y1, que es 4. Lo voy a elevar al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Entonces, esto es AP y esto es PB. ¿Sale? Entonces, vamos ahora sí a empezar a trabajar. Vamos a eliminar las raíces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado. Se lo hago a un lado, se lo tengo que hacer por fuerza. Al otro lado, recuerda que es una igualdad y ahí tiene que mantenerse en una balanza. Entonces, este cuadrado con la raíz se van, cuadrado con la raíz se van. ¿De acuerdo? Entonces me queda todo lo que está por dentro de la raíz, que son los binomios. Me quedaría x menos 1 al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a x menos 5 al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado. Ok, desarrollamos los binomios. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces me dice el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Y 1 elevado al cuadrado es 1. ¿De acuerdo? Más siguiente binomio, el primer término al cuadrado, respetamos el signo, el doble producto que sería 4y más 4. Esto es igual. Desarrollamos los siguientes binomios. El primer término al cuadrado menos 10x más 25. Y por último, el último binomio, me dice el primer término al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Ahora sí, tenemos una igualdad. Podemos eliminar los términos semejantes. Recuerda que la propiedad me dice que puedo eliminar los que sean exactamente iguales del mismo signo. Entonces, x cuadrada con x cuadrada se va. Y cuadrada con y cuadrada se va. ¿Algo más que podemos eliminar? No, por el momento sería absolutamente todo. Vamos a juntar términos semejantes y vamos a empezar a reacomodar. Entonces me quedaría menos 2x más 4y. Tengo términos semejantes, 1 más 4, que sería más 5. ¿De acuerdo? Esto es igual, lo mismo va a suceder aquí. Vamos a empezar a trabajar términos semejantes y empezar a acomodar. Entonces me queda menos 10x, ¿sí? Menos 8y, 25 más 16, que me daría como resultado 41, más 41. ¿Sale? Ahora sí, todo lo que tenemos a nuestra derecha lo vamos a pasar a nuestro lado izquierdo e igualar a 0. ¿Qué va a pasar con estos? Van a pasar con término contrario. Entonces me va a quedar menos 2x más 4y, que esto se queda exactamente igual, más 5. Ahora sí, pasamos del otro lado con signo contrario, sería más 10x más 8y menos 41. ¿De acuerdo? Trabajamos los términos semejantes. Aquí tengo menos 2x más 10x, que me da como resultado
8x. Tengo 4y más 8y, que sería más 12y. ¿Sale? Y por último tengo aquí 5 más 41, que me da como resultado menos 36, y esto va igualado a 0. ¿Sale? Va igualado a 0. ¿Sale? Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a poder simplificar la expresión. Por último, simplificamos la ecuación. Si te fijas, tiene un término común, que sería todo es divisible entre 4. Entonces dividimos todo entre 4. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría 8 entre 4, que sería 2x. 12 entre 4, que sería 3. Sería 3y. Menos 36 entre 4, que sería 9. Y esto está igualado a 0. Entonces, esta es mi ecuación del lugar geométrico. Ajá. Entonces es una colección de puntos que, ¿qué peculiaridad tiene? Que siempre se van a mantener equidistantes a los puntos A y B, que siempre se van a mantener a la misma distancia. Entonces, esta representación, esta ecuación, nos puede representar esta recta, que tiene muchos puntitos. Recuerda que una recta, me dice, es una sucesión infinita de puntos, pero tiene la condición que siempre es equidistante.